Muy buenas, pues yo soy Osler y de nuevo os traigo un vídeo que por recomendación de Jorge va a versar acerca de la hepatitis C y su tratamiento. Es un tema que me parece interesante y además a mí me es útil reciclarme en esta enfermedad porque, bueno, pues de cara al MIR puede ser que caiga alguna pregunta seguro. Entonces, pues bueno, ejercemos una doble función tanto de divulgación del conocimiento como de reciclaje de uno mismo. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a establecer un índice que nos va a decir pues de qué vamos a hablar. Entonces quiero hablar acerca de la epidemiología de la hepatitis C, es decir, cuánta gente está afectada, qué complicaciones da, tanto en el mundo como en España. Luego vamos a hablar del virus de la hepatitis C, que es el virus que produce esta enfermedad. Vamos a hablar de los distintos genotipos que hay. Los genotipos devienen de cambios en la secuencia de los ácidos nucleicos de este virus, que simplemente pues, puede ofrecer comportamientos distintos a pesar de que sigue siendo la misma especie de virus. Pero esto lo vamos a hablar luego. Vamos a hablar de la fisiopatología de la infección, es decir, vamos a hablar de cómo se transmite y qué es lo que sucede cuando este virus llega al organismo. Vamos a hablar de la evolución de la enfermedad, vamos a hablar acerca de qué porcentaje de infecciones se curan por sí solas, qué porcentaje se cronifican. Vamos a hablar tanto de la clínica, es decir, los síntomas que produce la infección aguda por este virus, como los síntomas que produce la infección crónica. Vamos a hablar de la estadificación, es decir, que una infección por hepatitis C puede tener un estadio leve porque acaba de ser infectada la persona y por lo tanto no va a tener muchas complicaciones, y puede evolucionar hasta un estadio pues muy avanzado con cirrosis, incluso con cáncer hepatobiliar, y que por lo tanto pues es un estadio terminal. Y vamos a hablar por último del tratamiento, que ha sido y ha supuesto una revolución en estos últimos 3 años porque se ha pasado de tener unas tasas de curación pues muy malas, en el caso del genotipo europeo, que es el genotipo español, a tener unas tasas impresionantes, con una eficacia cerca del 98%. Esto luego lo vamos a hablar. Entonces, bueno, vamos a hablar de la epidemiología de las hepatitis C. Y en el mundo se calcula que hay unos 300 millones de personas afectadas y que son portadoras del virus. Es decir, un 3% de la población mundial tiene infección por este virus. ¿Esto qué comporta? ¿Qué supone? Pues la hepatitis C es una infección que va a ser grave en la medida en la que tiene gran capacidad a la cronificación. Y cuanto más cronificada está, más complicaciones da. Entonces, esto nos explica, por ejemplo, estas cifras que podemos ver en la diapositiva, que el 50% de los trasplantes de hígado se explican porque son personas con hepatitis C en un estadio terminal, que no puede recibir más tratamiento que la sustitución del órgano. Por otra parte, tenemos que el 70% de las hepatitis crónicas son por este virus, con lo cual va a hablar de que la capacidad de cronificación de este virus es muy alta. Y bueno, como consecuencia, evidentemente el 40% de las cirrosis van a ser por este virus, no van a ser alcohólicas, sino que van a ser por este virus, y esa cirrosis, pues como luego veremos, va a aumentar las probabilidades de que uno pueda hacer un cáncer de hígado con la necesidad de tener que recibir un trasplante en el mejor de los casos. ¿Cómo está la situación en nuestro país, en España? Pues bueno, aquí se manejan dos datos. Esto está obtenido de un informe que hace el Ministerio de Salud todos los años acerca del estado de la hepatitis C, la infección por hepatitis C en nuestro país, y se ve que el 1,7% de los adultos han tenido contacto con este virus porque tienen anticuerpos. Esto no significa que en la actualidad estén infectados ni que estén en estadio crónico, pero que el 1,7% ha tenido contacto con ese virus está ahí. Y luego el 1,2% tiene viremia. Es decir, son personas que han tenido contacto con el virus, es decir, tienen anticuerpos, pero es que además ese virus está dentro del organismo, se está replicando y por lo tanto pues pueden estar en una infección crónica. El genotipo, luego hablaremos más adelante de los tipos de genotipos que hay. El más frecuente en España es el genotipo 1B, que tenía muy mala tasa de respuesta a los tratamientos anteriores a la época del sofosbuvir, el famoso Sovaldi, pero que ahora tiene muy buena respuesta. Esto es un poquito ya más en detalle, viene en el mismo informe del Ministerio de Salud y bueno, pues habla un poquito de lo que hemos hablado. Habla de la seroprevalencia de este trastorno, habla de que el 1,7% de la población adulta tiene estos anticuerpos, habla de que el 80% de la gente que tiene este virus pues va a hacer una hepatopatía crónica, que va a evolucionar en un 30% a cirrosis y que desgraciadamente un 2% de esa gente pues puede hacer un hepatocarcinoma. Es un cáncer de hígado que tiene muy mal pronóstico. Entonces, bueno, vamos a hablar del virus de la hepatitis C. Entonces, el virus de la hepatitis C es un virus que es un RNA virus,
¿Qué quiere decir que es un RNA virus? Pues que los ácidos nucleicos que tienen en su interior los virus pueden ser de ADN, que a su vez puede ser de una hebra simple o una hebra doble, pueden ser RNA virus, lo mismo, hebra simple, hebra doble, o pueden ser incluso DNA RNA virus, pero en este caso es un RNA de hebra simple. Entonces, ¿qué codifica esa hebra de RNA? ¿Para qué genes tiene en su haber esta hebra? Pues fundamentalmente tiene estructuras que codifican para la propia membrana del virus, para las propias nucleocápsides, para la propia mecanismos de reparación y mecanismos de transcripción del virus. Es decir, pues tenemos proteínas de la polimerasa, el RNA polimerasa, que es una enzima que va a permitir que esta hebra de RNA se replique y se fabriquen más virus, y esta es la principal diana de los fármacos nuevos que han sacado al mercado, que es el sofosbuvir, el Sovaldi. También van a codificar para para proteínas transmembrana. También, por ejemplo, se han asociado genes que conferían resistencia al tratamiento con interferón, que es esto lo que quiere decir el IFN este de aquí, es interferón. Había gente que de alguna manera no respondía al tratamiento con interferón, que era lo que se daba antes de la época del Sovaldi, y se descubrió que pues tenía relación con unas proteínas que estaban sintetizadas aquí. Entonces, este virus, este virus de la hepatitis C, que es un virus RNA, presenta pequeñas variaciones en esta cadena. Y fruto de estas variaciones, pues va a dar distintos genotipos, ¿vale? Entonces estos genotipos tienen como características que tienden a infectar determinadas zonas geográficas y tienen determinado pronóstico. Entonces, por ejemplo, pues lo que vemos aquí es que en España, por ejemplo, o en el resto de Europa, es el genotipo 1b el más frecuente. Pero, por ejemplo, otros genotipos, como era el caso del 2, o como era, por ejemplo, el caso del 3, tenía muy buena respuesta al tratamiento clásico, que era con interferón y ribavirina. Entonces ellos tampoco han notado tanto el cambio radical que ha supuesto para el genotipo de Europa, que tenían unas respuestas pues bastante malas. A lo mejor los mejores registros daban un 40% de curación. Ahora con el sofosbuvir da una eficacia del 98%. Entonces, bueno, una vez que ya hemos visto los distintos genotipos y hemos visto la estructura del virus, pues vamos a hablar de la fisiopatología de la infección. Entonces, ¿cuáles son las vías por las que se transmite la hepatitis C? Y al contrario de lo que mucha gente cree, que la hepatitis C se transmite por la vía sexual, pues no supone una gran carga de todas las infecciones nuevas que hay. Es decir, sí que es verdad que se puede transmitir por vía sexual, en relaciones sexuales que no usan el preservativo, pero es más fácil que se haga por otras vías. Entonces, fundamentalmente es la vía parenteral, es decir, por las agujas por las que uno se contagia de este virus. Puede ser gente que haya tenido, pues, que haya sufrido hemodiálisis o que haya sido, pues, post-transfusional antes de que se descubriera este virus. Puede ser también que se haya hecho pues por tatuajes, por piercings, con material que no estaba correctamente esterilizado, etcétera. Entonces, pues eso, fundamentalmente son drogas inyectables, y por compartir el material de inyección, en el caso de los adictos a drogas por vía parenteral, en entornos sanitarios, los propios médicos son pues normalmente un personal de riesgo para esta infección, se pueden contagiar si se pinchan sin querer con jeringas y agujas. Las transfusiones de sangre y productos sanguíneos sin analizar, que esto fue antes de que se descubriera este virus, pues desgraciadamente fue un foco de infección bastante grande. Y es verdad que el virus de la hepatitis C se puede transmitir por vía sexual, que ya hemos dicho que si no se usa el preservativo hay este riesgo. Y puede pasar en lo que se llama transmisión vertical, es decir, de madres a hijos durante la gestación. Pero, por ejemplo, no está contraindicada la lactancia materna en pacientes que tengan virus de la hepatitis C, pueden dar el pecho a sus hijos. Los alimentos o el agua no son foco de infecciones, son focos de infecciones de otros virus de las hepatitis, como por ejemplo las hepatitis A y la hepatitis E, que tienen una transmisión fecal-oral. Y por supuesto, pues uno no se contagia de hepatitis C ni por abrazos, ni besos, ni comidas, ni compartir bebidas con estas personas. Entonces, bueno, pues para resumir, una gran parte de los casos es por transmisión parenteral, es decir, por agujas. Hay casos de transmisión sexual, aunque no es la hepatitis que más se transmite por relaciones sexuales. Hay transmisión vertical entre madres e hijas gestando. Y un gran porcentaje de los casos, pues no se sabe a ciencia cierta por qué se contraen. De momento.
esperemos que dentro de poco pues se consiga saber por qué hay. Pero de momento, cuidado con las agujas, cuidado con las relaciones sexuales y cuidado con quedarse embarazada si se tiene hepatitis C. ¿Cómo llega este virus al hígado? Este virus, la hepatitis C, es un virus que se denomina hepatotropo. ¿Qué quiere decir esta palabra de hepatotropo? Pues quiere decir que es un virus que tiene cierta predilección por este tejido, por el tejido hepático. Entonces, bueno, pues este virus penetra en el interior de los hepatocitos, que son las células de las que está hechas el hígado, junto con otras, pero fundamentalmente eso, y se va a meter en un pequeño orgánulo que tienen las células, que se llama retículo endoplásmico. Y aquí es donde va a tener fundamentalmente la replicación de este virus, es decir, va a entrar un virión, se va a unir a la membrana de la célula, del hepatocito, va a entrar hasta el retículo endoplásmico. En ese retículo endoplásmico va a aprovecharse de una maquinaria de síntesis que tiene su propio RNA, que es la replicasa, y pues se va a dividir, va a formar más unidades de este virus y van a volverse a liberar a través de un proceso de exocitosis en el cual pues vesículas que se forman en los orgánulos de la célula se van a fundir, se van a fusionar con la membrana y van a salir pues al exterior, al torrente sanguíneo. Esta sería fundamentalmente la fisiopatología de la infección. Entonces, también tenemos que tener en cuenta cuál es la respuesta del organismo en cuanto a la secreción de distintas sustancias ante la infección. Por una parte, lo que vamos a ver va a ser que a lo largo en un momento determinado, en el cual, por ejemplo, en este momento cero mantenemos una relación sexual con una persona que está infectada por la hepatitis C y mantenemos esta relación sexual sin protección, nos vamos a infectar por este virus. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues por una parte ya vamos a empezar a crear virus de RNA. Vamos a empezar nuestro virus de la hepatitis C se va a empezar a replicar. Y a la vez que esto sucede, en el organismo van a comenzar a sintetizarse unas sustancias que son las transaminasas, que son unas moléculas que de alguna manera pueden ser guía para demostrar que hay un sufrimiento por parte del hígado. Se secretan tanto, por ejemplo, en el enolismo, se secretan en las hepatitis víricas, pero también se pueden secretar en infecciones que afectan a otros órganos, como moléculas de respuesta, etcétera. Vamos a tener un primer pico que va a coincidir con el inicio de los síntomas de la infección aguda, luego hablaremos de cuáles son los síntomas de esta infección aguda, y posteriormente van a descender hasta, bueno, cuando cronifique esta hepatitis, pues van a hacer oscilaciones. Y por otra parte vamos a tener los anticuerpos. El organismo va a sintetizar anticuerpos que van a ir aumentando en el título conforme va pasando tiempo desde la primoinfección, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado un poco de la fisiopatología de la infección, vamos a hablar de la historia natural de la infección. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la infección? Pues si nosotros cogiéramos 100 personas al azar y le infectáramos con un virus C, vamos a tener 20% de personas que van a resolver esta infección por sí mismas, van a curarse por sí solas. No se sabe si es porque estas personas tienen un sistema inmune específico, si estas personas tienen de alguna manera características en su haber genético que impiden que este virus se acantone en el hígado. No se sabe, pero un 20% se curan. Pero desgraciadamente un 80% se hacen enfermos crónicos de esta hepatitis. Entonces, pues dentro de este 80% va a haber un 35% que va a vivir más o menos establemente, va a tener títulos de anticuerpos y virus en el torrente sanguíneo, pero que no van a empeorar. Pero un 65% sí que va a empeorar y va a sufrir un empeoramiento con fibrosis del hígado y después cirrosis, ¿no? Entonces un 70% de este 65% pues va a tener un daño hepático que no va a ser cirrosis, pero un 30% sí va a desarrollar cirrosis. Y el principal riesgo de la cirrosis es el fallo hepático, el cáncer hepático. El hepatocarcinoma es un cáncer que está muy en relación con esta cirrosis y que puede terminar en trasplante o muerte. Y pues un 75% de la gente que tiene esta cirrosis pues va a ser pues progresiva y lenta. Va a tener complicaciones a largo plazo, pero pues por suerte no va a morir. Pero eso, que sepáis que es una hepatitis que cronifica en gran medida, que mucha de esta gente que cronifica va a cronificar hasta un estadio de cirrosis y que una gran parte de esta gente que hace cirrosis puede llegar a morirse por ella. Entonces,
¿Cuál es la clínica de la infección aguda? Pues la clínica de la infección aguda, es decir, nosotros nos contagiamos de este virus, vamos a estar incubando este virus unos 15-150 días, pero la media es pues un mes y medio, vamos a estar incubando ese virus. Después de ese mes y medio vamos a empezar con unos síntomas que pueden ser, pues la verdad, como los de una gripe. Vamos a tener dolor de cabeza, mialgias, es decir, dolor de los músculos, vamos a tener malestar general, podemos tener fiebre, podemos tener náuseas. Muy poca gente muere por fallo hepático fulminante, que es una inflamación muy aguda del parénquima hepático que va a producir un fallo hepático y que necesitemos un trasplante ya, porque si no nos morimos. Y por supuesto muy poca gente se pone amarilla en la infección aguda. La ictericia corresponde más a problemas crónicos que en este caso a infecciones agudas. Pero ya digo que la infección aguda realmente la tienen muy poco de los pacientes que se infectan y además es pues de características gripales, ¿vale? Es un cuadro pseudogripal. Sin embargo, la clínica de la infección crónica es más fastidiada. ¿Por qué? Porque es más grave. En la infección crónica lo que va a suceder va a ser que progresivamente nuestro hígado va fibrosándose, es decir, va a ir aumentando la cantidad de colágeno que hay y va a ir sustituyendo las células se van a ir muriendo, van a intentar regenerarse, pero al regenerarse van a crear mucho colágeno, mucha fibra, mucha fibrosis, y esto va a aumentar la presión que tienen que soportar la sangre que vienen de otros sistemas y que tienen que pasar por el hígado. Entonces, esta presión que viene de las venas sistémicas, de las venas esplácnicas, no va a poder pasar a través de la cava inferior que iría al corazón, y esta sangre pues se va a ir hacia otros sitios, otras vías de escape. Por ejemplo, pues las venas esofágicas, que producen las varices esofágicas, que pueden romperse y pueden hacer que el paciente sangre con vómitos sanguinolentos, etcétera. La gente puede llegar a morirse por una hemorragia esofágica, porque las hay bestiales. Y también pueden hacer ascitis, es decir, pues ese líquido que no se consigue retornar al corazón, pues sale, se trasuda, sale por los vasos y pues rellena de alguna manera el espacio del abdomen que se crea entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, que es una cavidad ficticia, pero que en este caso ya no es ficticia porque se llena con un trasudado. Luego, por otra parte, un problema que tenemos es la coagulopatía. ¿Qué es la coagulopatía? Pues bueno, todos los factores de coagulación, la mayoría, se sintetizan en el hígado. Cuando tenemos un hígado cirrótico que es incapaz de sintetizar este tipo de sustancias, pues de alguna manera tenemos más probabilidades de morirnos desangrados, porque no se están fabricando estas sustancias que son procoagulantes. Y luego ya por último, pues el hígado evidentemente es un órgano que es detoxificante, es decir, que es capaz de todos esos productos que nosotros ingerimos, por ejemplo, por la alimentación y que nos son tóxicos, pasan primero por el hígado y de todas maneras se metabolizan y los podemos excretar. Pero al no tener esta maquinaria, porque tenemos una cirrosis muy avanzada, puede suceder que esto llegue al cerebro y nos causa una cosa que se llama encefalopatía hepática. Entonces la encefalopatía hepática es la existencia de un fallo en el sistema nervioso central porque hay productos que no se han metabolizado en el hígado, que son tóxicos y que llegan al cerebro y produce que falle. Entonces, bueno, vamos ya por último a hablar tanto de la estadificación como el tratamiento. La estadificación de la hepatitis se hace en base a la anatomía patológica, es decir, nosotros cogemos un fragmento del hígado, lo vemos al microscopio y vemos cómo está. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, en la imagen A, vemos un hígado que es normal. Entonces, en el hígado normal tiene pues este aspecto. No voy a entrar a comentarlo porque es un tema pues muy complicado, la anatomía patológica, y no merece la pena. En el B tenemos un hígado inflamado. Todas estas manchitas violetas que veis por aquí, todas estas manchitas moradas, son núcleos de células inflamatorias. Es decir, tenemos muchas células que están ahí inflamando el parénquima hepático. Esto es cirrosis, es decir, es un aumento, estas bandas que son de color azul, que veis por aquí, estas bandas de aquí, todo esto son tabiques fibrosos que lo que hacen es que pues dificultan el paso de la sangre a su través del hígado y que además, bueno, pues ha terminado con los hepatocitos normales que hay en el hígado. La enfermedad crónica por hepatitis se puede clasificar en 4 grados, de la F1 a la F4, según sea menor en el caso de la F1 la gravedad o mayor. En el caso de la F4 lo que nos encontramos son pues muchos puentes de colágeno, muchos puentes de fibrosis que están dificultando pues eso, el paso de la sangre a su través, han matado a muchos hepatocitos, etcétera. Entonces el tratamiento actualmente está indicado
a partir del estadio F1, es decir, gente que tiene estadio F2, F3, F4. Realmente ha demostrado eficacia el nuevo tratamiento en estadios precoces, incluso en F0, pero es muy caro, entonces pues se trata a la gente que ya tiene manifestaciones. ¿El tratamiento cuál es? Pues es esta molécula. Esta molécula se llama sofosbuvir. Y el sofosbuvir es una molécula que se encarga de inhibir una proteína muy importante para este virus, que era el que le permitía hacer más copias de sí mismo, que es esta, la polimerasa de RNA. Inhibe esta molécula de tal manera que el virus es incapaz de replicarse, separa este ciclo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues actualmente el tratamiento va a variar en función del genotipo que tenemos de virus. Por ejemplo, en el caso de los españoles, tenemos más el genotipo 1, en concreto el genotipo 1b, pues se trata durante 12 semanas con un ciclo de sofosbuvir más otra droga, porque no se puede dar el sofosbuvir solo. El virus se podría hacer resistente y por lo tanto eso no interesa. Y con esto, fundamentalmente, nos curamos en un 98% de las ocasiones, solamente con el sofosbuvir y otros fármacos que no actúan a nivel de la polimerasa, sino que actúan pues a través de inhibiendo otras proteínas. Es un tema complejo que tampoco vamos a entrar en ello. Y aquí tenéis la eficacia en este primer estudio que se hizo, el Astral 1, en el que se evaluaba la eficacia del sofosbuvir más otro antivírico contra placebo, y se veía que en el genotipo 1 pues el 98% de las personas a las que se le da este fármaco contra placebo se curan. Así que son unos resultados estupendísimos. Actualmente pues los caballos de batalla son los genotipos 3 y los genotipos 4, que son los que tienen unas tasas quizás pues más reducidas de curación. Y bueno, esto ha sido todo. Al final me ha quedado un poco más largo el vídeo de lo que yo esperaba. Me quedan 22 minutos aproximadamente, pero bueno, espero que os hayáis animado a verlo entero, y si tenéis alguna pregunta, pues nada, estaré encantado de resolverosla. Venga, un saludo.